Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Escrito está. San Mateo capítulo número 4, voy a leer 3 versículos. El primero es el 4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 7. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un análisis de las 3 tentaciones que el diablo le hizo a Jesús nos enseña cómo ataca el enemigo de Dios la vida de las personas y cómo es que nos podemos defender. En la primera tentación, en el orden en que las tiene Mateo, lo primero que quiso hacer fue hacer depender a Jesús de Él mismo y no depender del Padre. Por eso le dice: mire, haga la comida usted, porque usted tiene el poder. Y además va a demostrar que usted es el Hijo de Dios. Comida. A Eva también le dijo: come de ese fruto que serás como Dios. La primera tentación que todos nosotros tenemos es aprender a depender de nosotros mismos y no de Dios. Y no depender de Dios en primer lugar. En la segunda es la tentación del orgullo, la de la ostentación, la de la presunción. Lo que el diablo le dice es: ok, de acuerdo, sí, ya vi que tienes poder, no necesitas mostrármelo, pero úsalo en tu favor. Otra vez apeló a algo muy propio de los seres humanos: el orgullo, la ostentación y, como dije, la presunción. Ahora vamos con la tercera. En la tercera es: ok, arreglemos este problema, solo adóreme a mí y no tienes que morir en la cruz. Esa tentación con nosotros es poner cualquier cosa en nuestra vida primero que Dios. La falsa adoración, que incluye cambiar las doctrinas, que incluye violentar la Biblia no obedeciéndola, o que incluye poniéndonos nosotros, el fútbol, el paseo, el trabajo y todo, primero que Dios. ¿A dónde queremos llegar con el análisis de las tentaciones? 3 veces Cristo contestó de la misma manera: escrito está. Escrito está, escrito está. ¿Y dónde estaba escrito? Pues en el Antiguo Testamento. Jesús leía, repetía y se aprendía los versículos del Antiguo Testamento. Por eso pudo hacer frente a la tentación. Este es un ejemplo clave para nosotros los seres humanos. Escrito está. Hoy tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los dos son igualmente válidos. El uno es un espejo para entender el otro. Por eso, ante una tentación, debemos tener versículos en la cabeza y decir: diablito, escrito está, la Biblia dice así, y yo, así me muera de hambre, me voy a sujetar a lo que está escrito. Si alguien nos quiere enseñar una doctrina falsa, ¿cómo vamos a saber si es cierto o no? Porque hay que ir a la Biblia, al escrito está. No es lo que diga Daniel, no es lo que diga su pastor, no es lo que diga su párroco, no es lo que diga alguien. Es lo que dice Dios. Escrito está. Y para ello, lo que hay que hacer es leer Biblia. Ese es el punto de hoy. Esta semana estaremos analizando la posición de Cristo y de los apóstoles frente a la Biblia. Y hoy quedó clara un punto de Jesús. Escrito está. Haga el esfuerzo de aprenderse un versículo al día, corto o largo. Yo le aseguro que usted entrará en la más grandiosa experiencia, porque seguro que ese versículo, en una tentación o en una provocación de alguien, usted va a decir con el Espíritu en su mente: escrito está, porque lo dijo Jesús y porque Él lo vivió. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube Daniel Herrera Jerez.